Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenos días, son las 9:03 de la mañana. Estamos aquí llegando al hospital, ya que vamos a empezar lo que es nuestra segunda etapa del tratamiento. Eso significa que ahora me continúa lo que es la quimioterapia, supuestamente con menos químicos, pero también me va a tocar lo que es la radioterapia, radiación. Entonces quiero venir a contarles un poco el día de hoy de cómo ese es el proceso, qué tiempo más o menos uno puede tardar y esas cosas. Lo estaré viendo allá adentro. Bueno, ya estamos aquí, ya llegamos. Tuvimos algún imprevisto porque algo del PIC line, y esto que está aquí, que es por donde me ponen los sueros y el medicamento del tratamiento, de la quimioterapia, estaba obstruido. Empezamos, vamos a decirlo así, un poquito tarde por eso. Aquí le voy a enseñar una foto de lo que de lo que estaba obstruyendo que pasaran los líquidos. Lo que pasaba con el PIC line es que parece que tenía ese pedacito como de sangre, por decirlo así, coagulada. Entonces lo comenzaron a succionar con una jeringuilla, pero no estaba cediendo a lo primero. Entonces después de ahí tuve que ir a la sesión de rayos X para que me sacaran una placa para ver si el PIC line se hubiese salido de la vena en la cual está, donde van automáticamente todos los líquidos que me ponen. ¿Por qué yo tengo este PIC line? Es más fácil, es mucho más fácil porque constantemente te viven puyando. Entonces, por aquí, cuando ya lo que es los sueros, em, y los mismos químicos de la quimio, entre otros líquidos que me ponen, lo hacen por aquí. Ya cuando es para pruebas de laboratorio o muestras de laboratorio, la sangre sí tienen que usar este brazo, ya no pueden sacar la sangre de aquí porque está prohibido totalmente, entonces tienen que hacerlo por... Para mí es mucho más fácil, obviamente, que no me estén puyando a cada rato. Y entonces, como voy a empezar el nuevo proceso de la radiación, necesito obligatoriamente que eso esté ready. Entonces, por eso después que vine de hacerme la placa, el PIC line está donde debe de estar. Entonces hay que succionar para ver, porque hay algo que lo tiene que estar obstruyendo y como ya ustedes vieron lo que era, pues nada, lo intentaron nuevamente una, dos veces y ahí se logró sacar lo que estaba obstruyendo. Empecemos. Un tratamiento o un set de quimioterapia puede variar dependiendo del tratamiento que esté recibiendo la persona. En mi caso, ahora en este segundo ciclo de mi tratamiento con la quimio, simplemente me van a dar la mitad de los químicos que yo recibía anteriormente. Al principio yo recibía 160 miligramos de estos químicos de la quimioterapia. Ahora voy a recibir simplemente lo que es 80. Entonces antes yo duraba un promedio de entre 3 a 5 horas recibiendo el tratamiento. Entiendo que ahora es posible que dure eh, 2 horas y media, no sé, ya veremos, pero eso es un cálculo que tengo aproximadamente. A lo contrario de la radiación, que la radiación toma tiempo, es decir, yo puedo estar tomando 1 o 2 semanas la radiación todos los días, pero después de que voy a sentir los efectos, como fatiga, náusea, alergias, lleva más tiempo en deshacernos de esos efectos de la radiación. Entonces, lo que sí nos recomiendan, como yo le mencioné en uno de los videos anteriormente, es la hidratación. Siempre pregunta
sobre la hidratación antes de tu quimioterapia. Exhorta que siempre lo hagas. Estas máquinas que están acá son las cuales indican el nivel de líquido restante que quedan ya cuando se ha terminado el mismo, pues comienzan a hacer un sonido de como un beep, notificando que ya los fluidos se han terminado para poder reemplazarlos con los otros que le sigan en su defecto. Y así suena la máquina cuando el medicamento se agota. Miren, y que lo cambian. Vamos a seguir confiando en Dios cada momento, tratando de dar lo mejor de nosotros, orientándonos lo más que podamos para seguir adelante con todo esto de la mejor manera. Entiendo que es un proceso bien difícil y complicado, pero nosotros podemos seguir adelante, nosotros podemos tratar de seguir siendo fuertes cada momento con la bendición de Dios. Yo trataré de mantenerlo más al tanto y sigamos orando, positivo, agarrado de Dios todo. Espero verlo más adelante. Gracias honestamente por el gran apoyo y que podamos seguir compartiendo, dándole like y suscribiéndonos al canal. No te olvides que Dios es bueno. Bye bye.